Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todo el público. El día de hoy estamos con un especialista sobre el tema en el que vamos a tocar, que es televisión basura. Y para esto tenemos al licenciado Estefan el día de hoy. Buenas tardes, licenciado Estefan. Muy buenas tardes, muchas gracias por la consideración y la catalogación, digamos, de un experto en TV basura. Bueno, no lo soy, quisiera No, serlo, no, pero, ¿no? en televisión. Bueno, trabajo con televisión hace bastante tiempo, me he formado en Brasil, he trabajado con TV Globo, TV Cultura y TV Bandeirantes, mucho tiempo en diversas áreas, desde la misma, lo que llaman bueno, lo llaman de gaffer algunos, pero es el cableador, utilero, hasta ser camarógrafo, director de imagen, programador, director de programación y productor, ¿no? Tiene un largo trayectoria. Sí, bueno, los años pesan, ¿no? Bueno, eso también. ¿Está trabajando en alguna productora de acá del país? Yo llegué a Bolivia el 2000 y he comenzado capacitando a las principales televisiones para la brecha digital. Entre las cosas que hicimos también fue capacitar a su personal. Posteriormente me salí de producción audiovisual un tiempo porque nuestro medio es muy, no voy a decir corporativista, porque lo corporativo es interesante, es muy de clan familiar. Entonces no me interesaba mucho trabajar con hijitos de papá por sueldos irrisorios y trabajar, digamos, para niños caprichosos o niñas caprichosas. Entonces, decidí de que no necesitaba eso y, bueno, lo que siempre he hecho también, ¿no? En paralelo siempre he dado clases y poner pues, mi grano de arena en el país, porque esa fue la intención de volver, ¿no? Bueno, entonces, luego de esta breve introducción de su trayectoria y todo lo que ya el tiempo de recorrido que tiene, podemos empezar con la entrevista. Claro, claro, ya Bueno, estamos. bueno, la primera pregunta que tendría para usted sería, ¿cuáles son las características de la tan dichosa y llamativa televisión basura? A ver, en Bolivia se llama TV basura a lo que vendría a ser la TV sensacionalista que tenemos en el medio. La televisión amarillista comienza por los años 80, ¿no? Finales de los 80, inicio de los 90, y se va extendiendo como una, le llamamos televisión cabeza de fósforo, porque se vende muy rápidamente, ¿no? Pero sus fórmulas se desgastan muy rápidamente. Y son fórmulas baratas y de eh, rápido reconocimiento que ante todo tocan la llaga de lo que vendría a ser para muchas personas el voyerismo, la sensación rápida y fácil, ¿no? Eh, lo que muchos decían de que cuando se veían noticias sensacionalistas, uno estaba viendo poco más la televisión con una máscara para que no le llegue tanto ketchup, ¿no? A la cara. Entonces, son televisiones que no manejan mucho el sentido ético, se pasan por encima de varios lineamientos éticos, se pasan por encima varios protocolos de la misma información, digámoslo así, cuando estamos hablando de información como tal. Y evidentemente se va a noticias que entran casi a un equivalente de chismerío poco verificable o de informaciones para nada comprobadas muchas veces. Y eso, digamos, solamente para hablar del campo de la información. Entonces, en este caso, la mayoría de personas que llaman televisión basura usualmente se suelen referir a los programas de chismes y eso, pero en sí, televisión basura podría ser cualquier programa que se presente
desde noticias, entretenimiento, etcétera. Claro, a ver, pensemos en lo siguiente. Cuando hablamos de televisión, estamos hablando de diversos formatos dentro de la producción televisiva y dentro de la programación televisiva. Eh, durante años se han ido construyendo estructuras que se manejen con un trípode, digámoslo así, que vendría a estar regido por la educación, la información y el entretenimiento. Muchas televisiones, y ahí tenemos que hacer una clasificación televisiva, estarían divididas entre lo que son televisiones públicas y televisiones privadas. Las televisiones públicas en general no se van a preocupar por la publicidad. Son televisiones que están subvencionadas, ¿no? Fundaciones, gobiernos, gobernaciones, alcaldías, lo que sea. Por otro lado, las televisiones privadas necesitan sobrevivir, o sea, necesitan pagar sus equipos, sus mantenimientos, a su gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo con el cual funciona la televisión privada? La televisión privada va a funcionar con publicidades, algunos programas patrocinados, digamos, en algunos casos, patrocinios. En algunos otros casos tendríamos el auspicio, sea directo, o el apoyo, ¿no? Son maneras que, bueno, el mundo del marketing las conoce mucho más y que de cierta forma rigen entonces un planteamiento que van a tener las televisiones. Dentro del trípode, cuando hablamos de educación, información, entretenimiento, te darás cuenta de que cuando nosotros decimos, bueno, es una televisión privada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se vende más? ¿No? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué vende más? ¿Educación? ¿Información? Información siempre está como al medio, como un punto en que todo el mundo quiere estar informado, ¿no? Es una cosa que viene con el final del siglo XIX, inicio del siglo XX y ante todo este siglo, el XXI, en donde se está hablando de gestión del conocimiento y evidentemente una gestión de informaciones que van a diestra y siniestra, ¿no? Hay que hacer una clasificación, una sistematización de eso, perdón. Ahora, ¿qué pasa con las fórmulas de las televisiones que tienen una visión de querer ganar dinero rápidamente? Se van por el entretenimiento. O sea, a todo el mundo le gusta reír, a todo el mundo le gusta entretenerse, claro, y tener, eh, digamos, la facilidad de no estar mucho en piense porque educación nos aburre. La información está interesante, pero hasta cierto punto. Y claro, el entretenimiento es pues, ¿no? Cuando nos vamos a bailar, nos vamos a comer, ¿no? Nos divertimos, digamos. Entonces, eso es muy importante para muchas personas que tienen una televisión privada y hacen una lectura fácil, digámoslo así, de por dónde va el lineamiento televisivo. Entonces, una de sus prioridades va a ser tener publicidades. ¿Y cómo voy a hacer eso? De pronto puedo crear un programa infantil que se llame Sipiripi, ¿no? Que de pronto tiene todo un auspicio y todo un mundo de apoyos de dulces, chocolates, y todas las empresas que venden dulces, chocolates, se ponen a disposición de Sipiripi para tener segundos de visibilidad. Pueden ser estos segundos de visibilidad directa o segundos de visibilidad indirecta, ¿no? Sipiripi es auspiciado por Ping Pong, ¿no? El dulce que lo llevará a usted a otro rincón, ¿no? No sé, alguna cosa de ese estilo. Sí. Entonces, tenemos que entender de que, por un lado, cuando tenemos este tipo de televisiones, estamos vendiendo casi todos los espacios. La televisión se vuelve una especie de vitrina nada más, y en donde con parte de este dinero que le entra puede armar ciertas producciones. Y una de las producciones que muchas de estas televisiones van a armar son los noticieros, porque los noticieros de alguna manera, en algunos casos, han servido para, digamos, tener un fuego de negociación con tal vez algunos negocios, ¿no? Algunas empresas, para que digan que no me denuncien, digamos,
¿no? Cosas de ese estilo. Es muy maquiavélico lo que estoy diciendo, pero de cierta forma, en muchos casos ha funcionado así. Cuando nosotros hablamos de la televisión abierta, de la televisión que conocemos en Bolivia, digamos, que no es televisión que esté por cable, hablamos de una televisión que todavía busca, ¿no?, vender sus espacios, y ahí entra la televisión de entretenimiento. Dentro de la televisión de entretenimiento, que puede mantener un perfecto equilibrio entre entretenimiento, información, educación, hay televisiones que de pronto se han ido más allá y a extremar recursos en sus entretenimientos. Y esto ha significado de que, de alguna manera, nosotros trabajemos con, eh, digamos, formatos que estén de manera accesible y fácil para el público y que de pronto la gente comience a verlos porque, no sé, han visto a un tipo que se mete a una piscina con cadenas y puede sin respirar o no, si no se zafa de las cadenas, salir de ahí y poder, digamos, hacer una sensación de, wow, salió de las cadenas, no se murió en el tanque y consiguió la llave y se salió de ahí, Sí. ¿no? Entonces, por ahí comienzan las sensaciones. ¿Por dónde se han ido muchos canales sensacionalistas? Eh, Ante todo por las noticias. Comienza de cierta forma con las noticias en donde, decía yo a un inicio, se parece mucho a una especie de chismerío porque no está completamente comprobada esa noticia, pero está en Vox Populi, o sea, está en la voz de todo el mundo, ¿no? Fulano de tal engañó a fulana de tal, no sé, ¿no? Entonces, y son personajes públicos. Entonces, todo el mundo, evidentemente, quiere saber qué ha pasado ahí. Y se van atrás de estas personas y, claro, les hacen la vida a cuadritos, ¿no? Los paparazzis, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza mucho con las informaciones y posteriormente se va a comenzar a ir a los diversos programas que tiene una televisión abierta y hacer más o menos lo mismo. Les pongo un caso concreto en Bolivia, es cuando nosotros vemos la televisión nacional y tenemos todo un sector de, digámoslo así, tejemanejes, ¿no? De tijeretazos, en donde se están manejando por qué han dicho o qué han dejado de decir. No hay nada comprobado ahí. Ah, Y cierto. evidentemente es lo sensacionalista. O sea, todo hecho informativo tiene un protocolo, se debe comprobar. Es como una investigación. No se puede decir nada si no se tiene el hecho o no se tiene la prueba. Pero evidentemente en el sensacionalismo esto se pasa por armas, ¿no? Lo llamamos de TV basura porque popularmente ha llegado a tal nivel esta exageración que ya ni siquiera es sutil, es totalmente burda. Si nosotros nos ponemos a pensar en los programas de realidad que llamaban los programas de televisión al vivo, ¿no? Son como vitrinas en las cuales tenemos destrezas físicas, deportivas, juegos, ¿no? Y en donde nosotros directamente comenzamos a ver a distintos personajes que se caracterizan o por su belleza física o por su belleza facial, no sé, ¿no? Pero el sensacionalismo comienza a trabajar el morbo. Y esto significa que de alguna manera vamos a entrar a ciertos estereotipos que tienen que y lidan, ¿no?, mucho con lo que vendría a ser la exageración, vendrían a ser estereotipos, pero prejuiciosos, ¿no? Que se comienzan a manifestar
desde un punto de vista visual y evidentemente después los contenidos son los que menos interesan, ¿no? Evidentemente hay un lineamiento, digamos que es un juego de destreza física, y en ese momento, entonces, los atletas, las atletas, si es un programa mixto, van a tratar de tener ropas deportivas, pero que sean bastante sugerentes, digamos, ¿no? Y por ahí comienzan estos elementos que se llaman de basura porque son completamente desechables. Entonces, esa terminología muy usada aquí viene justamente del sensacionalismo porque son fórmulas, como decía un inicio también, que en televisión las conocemos como cabezas de fósforo. Se encienden rápidamente, se encienden muy bien, se iluminan muy bien y bueno, así como se iluminaron rápidamente, acabaron rápidamente, ¿no? A pesar de que se las puede, ¿no? Recalentar artificialmente y ahí podemos entrar a las temporadas, ¿no? Primera, segunda, tercera, Sí. por los auspiciadores que a momentos son los que hacen vivir ese programa, porque el programa en sí de pronto hasta tal vez haya perdido audiencia. Y ese es un gran problema en Bolivia porque no tenemos realmente comprobantes fehacientes de audiencia. Tenemos determinadas empresas que nos dicen, tú eres el más visto. Tú eres el más visto. Ah, no, tú también eres el más visto. Pero nada realmente comprobado como venían a ser, no sé, los people meter o los medidores de rating por aparato de televisión que uno tenía en su casa y tenía el dispositivo y por encendido se sabía qué canal se estaba viendo, ¿no? Eso es algo que en Bolivia no tenemos, ¿no? Entonces, tal vez este sea también un factor de lo que se critica tanto de la televisión en Bolivia, de decir que es una televisión basura en general, porque evidentemente vale todo, pues, ¿no? No tenemos una medida fehaciente que diga este tiene el mejor rating. Dependiendo de la empresa que se haya contratado, la empresa va a decir que tú tienes el mejor rating porque tú la has contratado. Entonces, en este caso de que nos hace una falta de alguna empresa que mida esto del rating, mm, ¿las personas pueden hacer algo para cerrar este tipo de programas o para expresarse? Bueno, tenemos varias leyes, ¿no? Hay varias leyes que existen en Bolivia de protección al consumidor, de protección al menor, existen las leyes. La cuestión es el público, ¿no? Supuestamente tenemos un público que acepta esto y que lo lleva muy bien, ¿no? Y evidentemente sabemos que no es tan así, digámoslo, ¿no? Entonces, lo que sucede es de que en realidad lo que yo siempre digo con relación a la televisión sensacionalista es tratar de volver a hacer las cosas como se tienen que hacer, ¿no? En donde tenemos no un formato conservador, pero un formato sobrio, y en donde nosotros comenzamos a trabajar con elementos que van dentro de los esquemas que rigen, digamos así, el esqueleto de una televisión, la estructura de una televisión de verdad. Porque evidentemente las televisiones nacen como nacieron las radios para informar, educar, entretener a la gente, ¿no? Que no todo sea información, que no todo sea educación, que también sea entretenimiento, pero dentro de un sano equilibrio, ante todo para las televisiones abiertas, porque hoy lo que tenemos que entender es de que tenemos televisiones que son altamente especializadas dentro del cable, dentro de las redes. Entonces, eh, de cierta forma, los nichos se han reducido, estamos llegando a lo que se llaman los racimos, ¿no? Pero que son públicos muy específicos y son públicos muy, muy fieles, ¿no? Son como cabos electorales, digamos.
llueva o no llueva, estoy viéndote, estoy votando por ti, ¿no? Esté bien o esté mal, estoy votando por ti. Entonces, eso es una cosa que sucede mucho también con la valoración que se está tomando con relación a las televisiones. Tenemos televisión sensacionalistas en todo el mundo, inclusive a un punto en donde han sido reconocidas en determinados medios porque hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta ver tal vez violencia extrema, hay gente que le gusta creerse teorías de la conspiración, no sé. Entonces, evidentemente, hoy hay canales para todo gusto, ¿no? Pero claro, cuando lo tocamos en Bolivia, en realidad estamos tocando todavía una televisión antigua que está con sus días contados, yo creo, y que viene a ser la televisión abierta. Esta sigue existiendo en Estados Unidos, sigue existiendo en la región, existe en Europa, pero en Europa la televisión tomó otro cariz, ¿no? La televisión comenzó desde un punto de vista ya de subvención, entonces los estados tenían como prioridad tener una televisión para que las informaciones sean fiables y eran televisión subvencionadas, ¿no? Posteriormente ya llegan las televisiones públicas. En el caso de América, no. Tenemos al gran hermano del norte y nosotros tenemos mucho énfasis a televisiones privadas. Y de ahí viene esto de que las televisiones tienen que sobrevivir. ¿Cómo sobreviven las televisiones con presupuestos extraordinarios que se manejan en Bolivia? Porque realmente son extraordinarios para una televisión que deja mucho que desear, pero que es muy importante para la sobrevivencia de estas televisiones tener ciertos presupuestos y evidentemente uno de los grandes, digamos, financiadores, ¿no? Un socio económico viene a ser el Estado en Bolivia, ¿no? Entonces todos tratan de estar bien con el Estado o con el gobierno que esté de turno. Ahora, muchas de estas televisiones, para diferenciarse una de otra, trabajan con este sensacionalismo que a veces es realmente, ¿no?, intragable, ¿no? Eh, Yéndonos más allá de la frontera boliviana, podemos decir de que esto también se ha dado en Argentina, ¿no? Cuando pensamos en un show de Tinelli y cómo comenzó el show de Tinelli, nosotros entendemos de que había muchos elementos que hacían y buscaban de que la gente los vea. Y esto es llamar la atención. Es como irse a una fiesta y querer llamar la atención porque estás queriendo conquistar chicas, digamos, o conquistar chicos. Y en este caso lo que sucede es de que hay un sinnúmero de estrategias para llamar la atención, ¿no? Lo mismo hace la televisión, lo mismo hacen vitrinas de shoppings, ¿no? Para que tú te quedes en esa vitrina y no te vayas a otra. Y por eso que ese sensacionalismo le comenzó a funcionar muy bien a ciertos canales en Bolivia que comenzaron a seguir esa fórmula y los otros comenzaron entonces a imitarlo. Y curiosamente, a la hora de imitarlo al 100%, televisiones que estaban arriba, ¿no?, cayeron en su rating. Oh, vaya, ya entiendo. Ahora, en esto de, mencionó sobre algunas leyes y sobre el gobierno, y si hablamos sobre este tipo de programas que ellos presentan, los canales televisivos, ¿el gobierno no está haciendo nada para regularlos? Tenemos ciertas leyes, ¿no? La cuestión es cómo las aplicamos. Entonces, hay momentos que tenemos toda una carpa armada y donde debe llegar, no está llegando, es como que está medio por encima, está medio por a un lado, y eso es porque estas leyes no terminan de eh, atarse unas con otras, ¿no? Es una, no sé si es una característica de nuestra formación legal, no es muy retórica. Entonces,
no llega a ser como una ley anglosajona en donde es muy pragmática. Nosotros tenemos que aterrizar todo eso que se ha dicho en teoría y aterrizarla a la realidad y aplicarla en la realidad, ¿no? Entonces, pequeño ejemplo. Hablamos de protección al menor, ¿no? Y de pronto podemos percibir en muchas televisiones de que, si bien la ley existe, pero se permiten ciertas cosas porque nadie les dice nada y se ve el rostro de un menor de edad, digamos que, no sé, lo han acusado de robo, no sé, ¿no? Y la ley dice que no se debería mostrar su rostro, ¿no? Sin embargo, se lo ve, ¿no? Como un castigo, no sé, se lo ve. Y esto es violar, digamos, la privacidad y la llamada también derecho de imagen, ¿no es cierto? Todas estas cosas son leyes que están ahí, las tenemos. Somos un país que no nos faltan leyes. Creo que, bueno, se han implementado un montón de leyes que muchos países quisieran tener, pero ¿dónde está la trampa? La trampa está en que se implementan muy poco. Entonces, muchas televisiones no se dan por aludidas, no se les ha llamado la atención, no les ha llegado ninguna multa y entonces todo continúa. Y evidentemente, de pronto tenemos horarios de protección al menor y estamos viendo mucha violencia, mucho sexismo, ¿no? Elementos que deberían de alguna manera regularse. No digo que controlarse porque vivimos en una democracia, ¿no? Los controles se hacen generalmente en dictaduras, pero que deberían regularse en el sentido de que están ahí, entonces que funcionen y que los canales comiencen entonces a reprogramar, ¿no es cierto?, esto que viene a ser su estructura como televisión. Entonces se puede decir que el gobierno no está poniendo mucho de su parte para controlar este tipo de programas, a pesar de que ya tenemos todas las leyes ahí puestas. A ver, puede ser parte de un gobierno el hecho de que cumplan y hagan funcionar esto, ¿no? Eh, Porque sería un regulador directo, pero en realidad no solamente tenemos ahí al gobierno, ¿no? Tendríamos que hablar de algo mayor, el Estado. Y el Estado lo componen alcaldías, prefecturas, diversas instituciones no gubernamentales, fundaciones, ¿no? Que deberían ser un radar para que todo esto se dé, ¿no? En las televisiones. Porque, claro, es muy fácil dedear, ¿no? Es decir, tú, Sí. pero en realidad es una responsabilidad de todos nosotros como sociedad. Entonces, todos nosotros como sociedad componemos el Estado, ¿no? Y es ahí en donde todos los entes reguladores deberían, evidentemente, manifestarse. ¿Para qué? Para que el ente eh, que ejecuta las cosas, o sea, el gobierno, ¿no es cierto?, de turno, haga que estas leyes se cumplan. Pero si no hay quien reclame, o sea, son reclamos sordos, quijotescos, ¿no? Se vuelve pues como realmente Don Quijote y Sancho Panza contra los molinos, ¿no? Se vuelve una guerra de insignificantes contra titanes. Entonces, es muy importante tener esta conciencia de que si tenemos ciertas instituciones que se dan cuenta de que determinados programas como que les agride, sienten que agriden a sus familiares, deben manifestarse, ¿no? Pero evidentemente siempre de la mano de la ley y evidentemente hay esas leyes que están ahí. Algunas muy burdas, algunas muy genéricas,
pero que evidentemente se tienen que trabajar para mejorar. O sea, no es el hecho de que salga una ley y ya. O sea, sale una ley y esta ley va a ir cambiando de acuerdo a los contextos y las necesidades de cada sociedad. Entonces es muy importante de que nosotros entendamos de que es un trabajo de todos. No se puede eh, cargar a una parapita, a un Jesús, toda la cruz, todo el fardo. Ese fardo es de todos nosotros. Y evidentemente hay que tener el carácter de asumir eso, ¿no? Como sociedad, pero bueno, no lo hacemos como bolivianos, a ratos como que, no sé si es flojera o no compromiso o no que él haga, ¿no? Entonces, una cosa que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Entonces, evidentemente no es solamente el Estado, no es solamente el gobierno. Para entender concretamente, nosotros somos el Estado. ¿Cómo somos el Estado? Nosotros tenemos gente que trabaja para nosotros, se llama gobierno. Claro que, ¿no? Normalmente nos van a decir, no, yo estoy trabajando para usted, pero no. Es como si nos estuviesen haciendo un favor, ¿no? Pero esta gente, el presidente, el diputado, somos nuestros empleados. Si nos vamos por ese punto de vista, son nuestros empleados, pero no lo hacemos prevalecer. Tenemos empleados que nos dicen qué tenemos que hacer y nosotros somos los jefes. ¿Te imaginas? Y es más o menos como funcionan algunas cosas en nuestro país. Es muy interesante el punto que nos muestra en este momento. Y en este caso, por ejemplo, ha habido una polémica más o menos desde que ha iniciado el coronavirus, la cuarentena, todo esto, donde la gente ha vuelto a los televisores. Al dejar de salir, ha vuelto a ver la programación nacional. Y ha habido muchas quejas sobre este programa llamado Calle 7. No sé si lo ha escuchado. Sí, ¿no? Calle 7, calle 13, calle 15, bueno, todas estas calles, evidentemente son programas que ya vienen, ya han sido visibilizados eh, por justamente lo que decía hace unos instantes, ¿no? Destrezas físicas, tratar de ver la belleza física, que no está mal, pero la manera burda de presentarla, ¿no? Es lo que agride dentro de lo que llamaríamos de valores sociales o culturales de una sociedad. Entonces, evidentemente ahí la gente que ahora tal vez está más confinada en sus casas, lo ve con mayor detalle, porque antes de eso no teníamos tiempo para ver tal vez estos programas, ¿no? Sí. Con suficiente detalle. De pronto era lindo ver, no sé, ¿no? Una chica, un chico, súper simpáticos, ¿no? Físicamente muy bien dotados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, qué simpático, un colirio para los ojos, digamos. Pero claro, a la hora de ver los contenidos, el mismo guión, ¿no? Que tienen, que han entrado a facilismos, porque es una licencia, ¿no? Que es Calle 7 es una licencia de muchos programas, muchos realities, se venden las franquicias y se reproducen esos programas, ¿no? Entonces, Calle 7 les ha funcionado muy bien. Hoy sobrevive por el hecho de que muchos empresarios ya han invertido ahí, dicen, bueno, sí, sigue funcionando, entonces seguiremos invirtiendo, pero no tienen la más mínima idea de cuánto rating tiene, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa que tiene mucho rating, pero de pronto tal vez no es tan así, porque no tenemos realmente medidores fiables de rating y lo que hace una televisión privada ante todo es el caudal de veedores que tiene, o sea, esto es el rating, ¿no? Entonces funciona de esa manera. Coronavirus, no solamente la gente ha entrado a volver a ver televisión nacional, ¿no? Ha entrado a ver sus dispositivos como los ha visto siempre,
pero evidentemente la batería se gasta más, ¿no? Los megas se gastan más, entonces, bueno, acudimos a la televisión, en donde se vuelve una cierta actividad familiar, en donde la familia está en son de paz y están viendo televisión como se hacía hace 50 años, ¿no? Y esto, claro, a la hora de estar la familia sentada viendo Calle 7, ¿no? No, hijito, no, no mires, que salga de aquí, puta, aquí está, mi hija va a pensar que, ¿no ve? Entonces hay esas Sí, cosas. Entonces eso es lo que pasa, pues. Es como un rating familiar en donde aparece la moral y en donde dices, nota, esto no está bien, sí, ¿no ve? Y funciona de esa manera. Pero vuelvo a algo que decía a un inicio. Es muy importante de que evidentemente la primera, la soberana, se dé cuenta de esto y esto es la sociedad. La sociedad somos todos nosotros, somos el Estado. Nosotros componemos el Estado dentro de una estructura organizada que hemos hecho como el síndico del edificio, el administrador del edificio, al que lo colocamos ahí porque nosotros no tenemos tiempo y que organiza las cosas que pasan en el edificio, ¿no? Esa es la gente que nos tiene que escuchar. Esa es la gente que tiene que ser nuestra voz. Por eso están ahí, son nuestros empleados, ¿no es cierto? Y les pagamos muy bien. O sea, sí, ya quisiéramos bastante. algunos de nosotros ganar así, ¿no? Sí, Entonces, tienen que cumplir su función, nada más. No interesa si es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, eh, blanquito, gris, verde, ¿no? No, o sea, no importa si tiene ojos grandes, negros, no importa. Tiene que cumplir lo que está estructurado dentro de la sociedad, el Estado. Ellos tienen que hacer funcionar el Estado. Para eso ellos son gobierno, para ellos son ejecutivo, legislativo y judiciario, ¿no? Entonces, estos tres carros que hemos creado y que hemos inventado como sociedad, al igual que en nuestra familia, tienen que funcionar, pues. No, ya no vamos a ver Calle 7 porque no, no, ya apagaremos nomás, sí, sí, apagaremos. sí, Y hemos decidido, hemos apagado la tele. ¿Qué vamos a ver? Netflix, digamos. Ah, ya, qué bien, sin megas. Sí, no importa, mejor, veremos con megas, ya. sí, sería mejor. ¿Te das cuenta? Sí. Mm. Bueno, para terminar, ha habido este problema que en Internet se ha peleado mucho de que había gente que decía por qué se quejan de este tipo de programas si es que pueden cambiar la TV y ya. Estarían en lo correcto entonces. Esa es una, ¿no es cierto? Pero si te pones a pensar, estamos hablando de un espacio público. Cuando hablamos de un espacio público, evidentemente nosotros escogemos si queremos estar en esta acera, en aquella acera, o meternos al carril de los autos y ser atropellado, digamos. Es tu libre albedrío. Sí, Pero dentro de lo que viene a ser lo público, tú te darás cuenta de que de pronto yo digo, ah, ya es público, entonces voy a hacer mis necesidades aquí mismo. Es público, ¿no? sí, Pero, ¿qué es lo que pasa? En los espacios compartidos, llamados de público, hay pues, límites. Límites en donde tú no puedes, pues, ultrapasar, ¿no? El límite del otro, ultrapasar el espacio del otro. Entonces, ¿qué significa esto? De que, evidentemente, yo pues, me voy al baño, no estar pues, ahí en medio de la calle y autos pasando o autos viéndome, yo haciendo mis necesidades así feliz, contento. En media calle, digamos. Además, comienzo a generar trancadera, ¿no? La gente pucha, está desnuda, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es pues, lo público. Ese discurso de decir, sí, pues entonces cambien de canal y apaguen la tele, es válido, claro que es válido. Pero lo que no es válido es de que estamos hablando de una televisión que todos ven y que de pronto tú te descuidas y tu hijito está viendo. No sí, estás todo el día ahí. A la empleada le gusta ver, no sé, en algunos casos tienen, ¿no? Y lo que sucede es de que esto se llama, de cierta forma, control social.
Y el control social tiene que ver justamente, y por eso hemos armado las leyes, con la llamada el respeto a la ética y moral, que es algo cultural inherente a cada sociedad, pero que tiene que ver con respetar pues, ese derecho y ese espacio que tienen las personas. No me obligues a pagar la tele. Si quiero la pago, yo sé. Pero si soy guauita y no puedo apagar la tele y me la estás zampando ahí, es una cosa que tú deberías hacer desde la responsabilidad de lo que estás diciendo y de las cosas que estás mostrando. Y esa responsabilidad es tuya. ¿Te das cuenta? Como mi actitud de hacer mis necesidades en media calle. Claro, pues puedo ir a un baño. Bueno, pues si no quiero ver a este tipo que está haciendo sus necesidades, me voy a la otra acera. Sí, sí, se puede hacer, pero no tiene lógica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese sentido común es justamente el que debe primar dentro de lo que vienen a ser justamente estas, si lo quieres así, censuras internas que tiene que tener un canal, los lineamientos que tiene que tener un canal y los límites que el canal se tiene que dar cuenta, sin que necesariamente haya una legislación que le ponga una camisa de fuerza, porque ahí los canales van a chillar. Ah, no, la libertad de prensa está haciendo, ¿te das cuenta? Pero no es por ahí. O sea, tenemos que tener muy claro de que tenemos una autorregulación. ¿Cuál es la autorregulación de un ser humano? Es, no sé, pues, salir de su casa y no irse ahí a hacer necesidades en medio de la calle, sino decir, ota, ya por respeto a las otras personas, tengo que buscar un baño público, porque no puedo volver a mi casa a no sé cuántos kilómetros, pero necesito hacer mis necesidades. Ah, hay un baño público, voy al baño público. ¿No es cierto? Entonces, las televisiones son la misma cosa. McLuhan nos decía, es un teórico canadiense de la comunicación, de que las comunicaciones son como una extensión del ser humano, ¿no? Y evidentemente muchas cosas son una extensión del ser humano. La sociedad es un modelo macro, tal vez, del funcionamiento de un cuerpo humano, si lo quieres así, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que ver mucho con las autonomías y con las decisiones que tomamos cada uno de nosotros como ciudadanos para con las cosas que nosotros necesitamos de ver, de entender como comunicación, lo que entendemos como comunicación, lo que vamos a mostrar como comunicación, lo que va a ser un medio de comunicación. ¿Quedó Bueno, claro? sí, quedó claro, Liz. Mm, ¿Hay algo más que quisiera añadir que tal vez no le haya preguntado? No, pues las preguntas han sido muy buenas, ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿No? Ha agarrado todo un, se ha agarrado todo un mundo de ángulos, digamos, que se deben considerar. Pienso de que cuando hacemos televisión es muy importante entender de que eh, las fórmulas fáciles no trascienden ni en el tiempo ni en la historia. Las cosas que tienen calidad, los productos de calidad, son productos que por lo menos tienen que trascender y llegar a los 10 años. Esto significa de que si nosotros hablamos de una buena teleserie, tal vez una buena teleserie sea una teleserie que dura 10 años. No es una garantía, evidentemente, ¿no? Hay muchos factores que pueden llevar a 10 temporadas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar hoy dentro de lo que vienen a ser streamings, que es una manera muy concreta de medir el rating, ¿no? Por eso es una manera más fiable que el mismo rating, ¿no? Porque en Bolivia, bueno, de que hayan aparatos que se puedan medir por encendido y apagado de televisión, no, pues eso viene de fábrica, ¿no? Y eso tiene que ver con legislaciones y cosas. Entonces, un streaming, de pronto, las personas que se cuelgan y se van colgando a una determinada red, nos van mostrando también su audiencia. Streamings que están hechos para, no sé, pues
¿no? 20,000, 2,000, 1,000, 1,500. Son pues como 1,500 usuarios. Son pues 2,000 usuarios. No, no hay más. ¿No? Ah, está habiendo más. Ah, ya, tenemos que ampliar la banda, ¿no? Pero de cualquier manera, más allá de todas estas tecnologías, la gente busca contenidos. La gente no interesa, no interesan los sectores sociales, no, no somos tribilines. O sea, intuimos de que esto no está bien y se está mostrando. Y digo, y ya, ¿qué me está tocando? Ay, medio el tabú, medio lo prohibido. Entonces, ¿no? Tienes ese lado eh, que decía del morbo, que es lo que toda hora se vuelve como una llaga para que todo el mundo vaya tocando todo el tiempo y es una fórmula que muchos piensan porque entró mucha gente de... lo que sucede en Bolivia es de que comienza a entrar gente de marketing, pero más de marketing, gente del área comercial, ¿no? Y no tanto del área de negocios, y que se vuelven productores de televisión. Es una cosa así alucinante en Bolivia porque estos tipos comienzan a ver, ¿no? Son los típicos tipos que venden la vaca que da leche para hacer una parrillada, ¿no? Entonces, todo es comprar barato y vender caro, ¿no? Y claro, esa fórmula evidentemente se casa muy bien con el sensacionalismo y la televisión basura. No, cuando hablamos de producciones en televisión y en el mundo audiovisual, hablamos de inversiones desde el punto de vista de la producción que van de medio a largo plazo. Pareciera, muchas veces es lo que comerciantes dicen, ay, está subvencionado este programa. Es una tontería porque en realidad es un programa que tiene que llegar a un determinado público y tiene que enlazarse con ese público y evidentemente los contenidos van a hacer con que la gente eh, no los quiera soltar. Entonces los contenidos de calidad evidentemente no son cabezas de fósforo, son productos que trascienden en el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, nuevamente me voy a una ley que no la he inventado yo, es una ley comercial internacional que dice un producto de calidad debe durar 10 años, ¿no? Entonces, todas las ISOs, todos los patrones de calidad que tenemos en el mundo se manejan dentro de esta lógica. Es una lógica que viene del mundo industrial, ¿no? La televisión, de cierta forma, es un producto industrial, ¿no? No podemos olvidarnos de eso. Y sea una televisión por internet, sea una televisión por satélite, sea una televisión por cable, tiene esta lógica. Bueno, Lick, creo que hemos tenido una buena entrevista. Muchas gracias. He tenido un buen entrevistador. No, más bien muchas gracias a usted que me aceptó la entrevista para desarrollar este tema tan importante, además en este tiempo que ha sonado un poco más. No, pues a ti por considerarlo a uno, porque uno es nadie, pues uno es uno más en la lista, pero gracias por ese cariño y por considerarlo aún. Te agradezco mucho. Bueno, no hay de qué. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mis queridos espectadores. Nos estaremos viendo en otra entrevista tal vez. Y eso ha sido todo. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, espectadores.